Es prácticamente imposible realizar un curso sobre análisis técnico sin tratar el tema del reconocimiento de patrones. En este capítulo vamos a centrar nuestra atención en un tejido de nombres esotéricos tales como patrón cabeza-hombro, doble suelo, doble techo, cuñas y otros similares. Vamos a echar un vistazo al axioma de una tendencia alcista. Si bien la teoría de Dow mostraba un cierto interés por la integración global entre los distintos índices y trataba de medir el grado de bienestar del entorno empresarial, su labor en el marco del análisis técnico continúa siendo de aplicación a cualquier gráfica. Una tendencia alcista se forma a partir de una serie de subidas más altas y de bajadas más altas. En la gráfica se denomina techos crecientes y suelos crecientes. El intervalo de tiempo que se utilice, ya sea de 1 minuto, de 5 minutos u otros, carece de importancia. De todo ello se deriva una cuestión interesante que necesito tener claro que entiende y valora de forma inmediata. Mis propias estrategias de negociación se fundamentan en el principio de atenuar la tendencia a corto plazo en la dirección de la tendencia a largo plazo. Esto último significa que si la tendencia de una gráfica de 15 minutos es alcista, optaré por comprar las caídas de la gráfica de 5 minutos, aunque tenga la impresión de que el mercado oscila a la baja en la gráfica de 5 minutos. En esencia, atenúo el movimiento de la gráfica de 5 minutos en dirección al movimiento de la gráfica de 15 minutos. Atenuar significa, en este contexto, ir en contra de la tendencia. Actúo de este modo porque quiero negociar en la dirección de la tendencia que voy a seguir. En un capítulo posterior abordaremos este concepto en detalle. Por ahora, voy a presentarle algunos de los patrones de negociación más conocidos. Lo que debería saber sobre estos patrones de negociación es que pueden dibujarse en cualquier intervalo de tiempo. Si bien es importante que comprenda que cuanto mayor sea el intervalo de tiempo, mejor será el resultado obtenido. Si bien su desarrollo también puede ser más largo. El canal de negociación es uno de los patrones de negociación más sencillos. Consiste únicamente en unir una subida con la siguiente y en extenderlas al futuro en una línea recta. Nos dice dónde perderá fuelle el próximo movimiento de mercado. Dispongo de 2 gráficas para usted. La segunda de ellas muestra este concepto en la gráfica euro-yen de 30 minutos de intervalo de tiempo. Cuando la tendencia oscila a la baja, la línea paralela hace un gran trabajo al pronosticar el posible soporte del par de divisas. Llegado a este punto, como inversor, debería elegir entre colocar una posición larga, o si ha mantenido una posición de mercado corta, optar por ajustar su stop a la baja con vistas a proteger los beneficios de su posición. La tendencia alcista de esta gráfica sigue a la perfección los parámetros de una de las leyes fundamentales del análisis técnico. El mercado progresa al alza en una serie de subidas más altas y de bajadas más altas. Necesito que centre su atención en dónde se detiene el mercado en los repliegues. Una de las leyes primarias del análisis técnico tiene por objeto el soporte y la resistencia. Afirma que una vez que un área de resistencia sea roto, debería intervenir como área de soporte. En este caso, puede considerar un techo anterior como un área de resistencia. Cuando el precio atraviesa el techo y la tendencia conduce a una subida del precio, puede dibujar una línea horizontal a través de la subida anterior para indicar que esta área puede que no sea un lugar en el que los inversores vayan a tratar de comprar. La ley establece que una vez que se ha roto el soporte, puede pasar a ser una nueva resistencia. Cuando la resistencia se ha roto, puede convertirse en un nuevo soporte. Uso la palabra puede sencillamente porque en el mercado nada es seguro. Este patrón de escalón es el sello distintivo de una tendencia. Tal y como verá a continuación, se aplica el mismo principio a la tendencia bajista. Una tendencia bajista es sencillamente lo contrario de una tendencia alcista.
Aquí vemos una serie de subidas más bajas y de bajadas más altas. En esta gráfica he querido mostrar una ruptura de línea de tendencia, que con frecuencia es un buen indicador de que un tipo de tendencia ha llegado a su fin y de que una nueva tendencia ha comenzado. Le recomiendo que observe cómo las bajadas definen ahora áreas de resistencia en su descenso en los movimientos alcistas de repliegue. Este es el sello distintivo del soporte, la resistencia y el análisis de tendencias. Si trata de mantener una posición corta de mercado, el lugar en el que colocar una posición se corresponde con el área de resistencia, que se define mediante una línea horizontal desde la antigua subida. Uno de mis patrones favoritos se denomina doble techo. Es fácil de reconocer, puesto que se trata de un mercado que negocia en el nivel de o cerca de un antiguo techo. En el capítulo sobre gráficas de vela traté la cuestión de los diversos estilos de negociación. Como inversor, puede tener una actitud agresiva, neutral o prudente. No me gustaría tener que revelar qué recomiendo. Creo que debería ser usted mismo quien encontrase su propio estilo de negociación. En cuanto a mí, a veces soy muy agresivo, a veces neutral y en otras ocasiones incluso prudente. Mi actitud varía en función de las sensaciones que la negociación o el mercado en general me transmiten. Cuando se trata de dobles techos, me gusta ser agresivo, si el mercado ofrece cierta garantía. Prefiero vender en posiciones cortas en el nivel de la anterior subida o justo por encima, con lo que especulo sobre una nueva inversión de tendencia a la baja del mercado. Necesito tener ciertas razones convincentes para actuar así. Una de ellas podría ser que el intervalo de tiempo más largo que tengo en cuenta apunte a la baja. Un enfoque más prudente consistiría en esperar a que el mercado dibujara una vela bajista tras haber marcado un doble techo, como un patrón envolvente bajista o un doji, y mantener una posición corta. Un enfoque aún más prudente consistiría en esperar a una ruptura de una línea de tendencia, tal y como puede ver en la gráfica que tiene enfrente. Todo depende de su estilo de negociación. Cuanto más agresivo sea, mayor será el beneficio que obtendrá cuando acierte, puesto que cuenta con un precio mejor que si hubiera esperado. La desventaja es que no está a la espera de una confirmación y puede haber salido en falso si se ha anticipado en exceso. Se trata de un preciso equilibrio entre riesgo y recompensa, y solo usted sabe lo que más le conviene. El doble suelo se negocia de idéntica manera que el doble techo. He hecho constar los datos de los volúmenes debajo de la gráfica para indicar que el volumen surge de las bajadas. Siempre que negocio futuros sobre índices y acciones, no puedo evitar echar un vistazo también al volumen, porque por mi experiencia sé que el volumen se incrementa cuando se registran subidas o bajadas importantes. Observarlo en un gráfico a posteriori es una cosa, pero su negociación a tiempo real resulta de hecho bien distinta. No obstante, si conseguimos que identifique los patrones rodeado de calma y confort fuera de la vorágine de la negociación, serán mucho mayores las posibilidades que tendrá de identificarlos cuando se encuentre en el grueso de la sesión de negociación. El patrón cabeza-hombro es quizá la figura cuya identificación está más extendida en los mercados financieros. Es fácil de reconocer, pero puede no ser fácil de negociar. Todo depende de la agresividad con la que quiera llevar a cabo la negociación. Veamos la situación. El mercado registra una serie de subidas más altas y de bajadas más altas, por lo que sabemos que la tendencia es alcista. La primera alerta real que va a recibir de que se está formando el patrón cabeza-hombro llega al romperse la línea de tendencia que ha unido todas las bajadas. Con frecuencia el patrón forma una línea de soporte horizontal o casi horizontal. En el patrón cabeza-hombro se denomina línea de cuello. Es un componente importante del patrón, porque si la línea de cuello se rompe, se confirma el patrón de cabeza-cuello. El hombro derecho es el lugar en el que yo, como inversor agresivo que soy, colocaré una posición corta en este patrón. Estaré a la espera de que el mercado dibuje una figura de vela indicativa de una cotización bajista. La gran mayoría de los patrones van acompañados de un precio objetivo.
En el caso del patrón cabeza-hombro, el objetivo se calcula como la distancia que ha recorrido el mercado desde el máximo de la cabeza hasta la línea base o línea de cuello. El objetivo se alcanza sumando esta distancia a la base de la línea de cuello, con lo que se proyecta a la baja. Un enfoque mucho menos agresivo de negociar el patrón cabeza-hombro consiste en posicionar una orden de venta corta, cerca o en la línea de base o línea de cuello, y mantener la esperanza de que el mercado vuelva a cubrir la orden. A veces, sencillamente, el mercado se aleja cuando el patrón se confirma, y la posición queda sin cubrir. El patrón cabeza-hombro invertido hace referencia a la formación de una bajada. Puede negociarse de idéntica manera que el patrón cabeza-hombro. La advertencia llega, al igual que en el patrón cabeza-hombro, al romperse la línea de tendencia. Un aspecto importante del patrón cabeza-hombro y del patrón cabeza-hombro invertido consiste en que el volumen tiende a reducirse en la parte media del patrón. Si negocia con una acción o con un índice, debería echar un vistazo al volumen y hacerse una idea del declive de volúmenes para confirmar la figura. Algunos de los patrones con los que frecuentemente negocio no son más que negociaciones de continuidad. Esto significa que busco aquellos patrones a los que tengo la sensación que el mercado se ha encaminado dentro de un rango lateral provisional antes de continuar en la dirección de la tendencia que seguía antes de entrar en fase de consolidación. Una bandera alcista típica tiende a entrar en un canal. Dentro del canal va a encontrar 3 máximos y 3 mínimos. Al negociar con lo que entiende por una bandera alcista, tiene varias posibilidades. Puede mantener una actitud agresiva o esperar una confirmación. Una posición agresiva consistiría en tratar de comprar en el punto E, en el que el mercado toca el extremo más bajo del canal antes de experimentar un impulso alcista. El punto E es el lugar óptimo desde el que negociar, pero también se encuentra en un punto de la gráfica en el que no existe confirmación alguna de que la bandera alcista se vaya a materializar. Si opta por esperar a que haya confirmación, aguardará a la ruptura del punto C. Este es el punto donde el mercado rompe a través de la línea de tendencia creada por los 3 picos más bajos dentro del canal de negociación. La característica única de la bandera alcista es que lleva aparejado un precio objetivo. En el ejemplo del precio, la base se sitúa en 85 y el máximo de la primera tendencia alcista en 90. Cuando el mercado indique un rango de negociación lateral, se producirá una ruptura desde una línea de tendencia en 89. Teniendo en cuenta que la primera tendencia alcista era de 5 puntos, preveríamos que la bandera alcista se moviera al menos otros 5 puntos al alza desde el punto de ruptura de la línea de tendencia. La bandera bajista es exactamente contraria a la bandera alcista. De nuevo, prevemos que el mercado indicará un rango lateral de 3 ondas alcistas y bajistas dentro de un canal antes de reanudar la tendencia bajista. En este ejemplo, el movimiento bajista inicial iba desde 1,50 hasta 1,45. Cuando el mercado rompa la línea de tendencia bajista, preveré de nuevo que recorra la misma distancia que antes de entrar en el canal. El uso de objetivos solo sirve de guía. El inversor tendrá que evaluar el mercado y mover su stop hasta que encajen. La sensación que tengo al negociar es que me gustaría desplazar la orden de pérdida limitada hasta la ruptura, tan pronto como, desde una perspectiva razonable, me sea posible. En mi opinión, cuanto antes consiga una negociación libre, mejor posicionado estaré. En el ámbito del reconocimiento de patrones, se topará con pennants o banderines, que son triángulos simétricos, así como triángulos ascendentes o descendentes. Todos ellos aparecerán en la pantalla cuando explique cómo se negocian. Pero recuerde que en su naturaleza todos son prácticamente idénticos. Todos recurren a las tendencias. Se considera que todos están en posesión de patrones antes de que la tendencia original continúe, ya sea al alza o a la baja. Por lo tanto, puede contemplar estos patrones como una pausa temporal de una tendencia existente. Al igual que todos los demás patrones, pueden llevarse a negociación con cualquier intervalo de tiempo. No importa que los utilice en un gráfico de 5 minutos, de 1 hora o incluso en una gráfica diaria.
El principio que subyace es exactamente el mismo. Existe una pausa en la tendencia, una pausa que tiende a agotarse en forma de 3 tendencias alcistas y bajistas antes de que se reanude la tendencia. Ni que decir tiene que es una visión de mercado muy anticuada, y si cabe, se habrá dado cuenta al ver estos tutoriales de que creo firmemente en que los mercados son fluidos. Y por lo tanto el enfoque que decida dar al mercado debería ser también fluido. Todos los patrones que aquí se muestran tienen la capacidad de prever el final de un movimiento. La teoría del reconocimiento de patrones afirma que la duración del movimiento objeto del patrón se corresponderá con la duración del movimiento que se deriva del patrón. Debe recordar cómo el patrón cabeza-hombro mide la distancia desde el punto máximo de la cabeza hasta la base de línea o línea de cuello, para después proyectar la longitud de la línea desde el punto donde el mercado se adentra en la línea de cuello. Lo mismo es de aplicación a los demás patrones que hemos tratado en este capítulo. Puede ser una herramienta de utilidad para los inversores, que así pueden hacerse una idea de la distancia que el movimiento puede que recorra. Si bien también existe el peligro inherente de determinar con excesiva rigidez lo lejos que habrá de llegar el mercado. Si hace memoria acerca del capítulo sobre análisis de tendencias, recordará el énfasis que di al valor de las tendencias y a cómo suelen llegar mucho más lejos de donde la mayoría de la gente vaticinó. Lo mejor que puede hacer por usted mismo y por su formación sobre reconocimiento de patrones es aprenderlos de memoria. En adelante será cuestión de que comience a reconocerlos a tiempo real y de que empiece a observar su comportamiento. Los patrones que hasta ahora le hemos venido presentando son figuras típicas. Pero no olvide que en los mercados financieros, las cosas rara vez coinciden exactamente con lo que se describe en los libros de texto. Por lo tanto, no cabe duda de que es recomendable tener una mentalidad abierta y, sobre todo, posicionar siempre una orden de pérdida limitada cuando se negocia en mercados financieros, porque en este juego todo puede pasar.